Damos a nombre del IES, del Instituto de Estudios de la Sociedad, la bienvenida a esta nueva versión de nuestras lecturas de fondo. En estas palabras de apertura yo quisiera simplemente detenerme en 3 puntos. El primero, explicar qué es una lectura de fondo, para quienes nos acompañan por primera vez, y luego un par de cosas adicionales. Nosotros habitualmente en el IES, con una frecuencia relativa, más o menos cada un mes y medio, nos juntamos con el autor de un libro de publicación relativamente reciente referido a los temas públicos, a conversar sobre qué lo motivó a escribir el libro, cuáles son sus tesis, qué proyecta eventualmente según los contenidos del texto. Y eso es una lectura de fondo, pero en este caso tiene un ingrediente adicional, y es que el autor es de la casa. Normalmente invitamos a autores fuera del IES para este tipo de actividades, pero ocasionalmente ocurre que integrantes de nuestro equipo también publican libros por fuera de nuestra editorial, y ese es el caso del libro que hoy día nos convoca, ¿cierto? Los Inocentes al Poder. Libro de Daniel Mansuy, que ha sido muy comentado, que se ha vendido bastante bien y que hoy día tenemos el honor de recibir. Y Daniel va a conversar con Andrea Vial, a quien aprovechamos de agradecer su presencia con nosotros en el IES. Luego, quisiera, en segundo lugar, comentar también muy brevemente que el tema del libro que escribió Daniel se enmarca en una cuestión que también hemos pensado hace mucho tiempo en el IES, que es, grosso modo, la crisis política que ha vivido el país, pero en particular la situación de las izquierdas o de la nueva izquierda. Por ahí, por el año 2017, publicamos El derrumbe del otro modelo, un libro crítico del texto que habían escrito Fernando Atria y otros autores. Daniel, de hecho, también es coautor de ese libro. El año 2022, muy poco tiempo después del triunfo del rechazo, apareció el 7º número de nuestra revista Punticoma, donde reflexionábamos, hacíamos una radiografía de la nueva izquierda. Y entonces es un contexto que también está como telón de fondo de esta actividad. Pero luego, en tercer lugar, y esto es lo último que quisiera decir, aquí también está latente como telón de fondo la propia obra de Daniel Mansuy. Daniel, esto lo han señalado algunos observadores, viene hace mucho tiempo también pensando él mismo sobre estos temas. Publicó Nos fuimos quedando en silencio el año 2016, publicó el libro sobre Salvador Allende, que seguramente muchos de ustedes escucharon o han leído, y ahora aparece, por así decirlo, el tercer tomo de esta triada sobre el mundo del Frente Amplio, el presidente Boric y otras cosas que van a conversar junto con Andrea. Así que yo le agradezco a Daniel, lo felicito por supuesto por esta nueva publicación, le agradezco a todos ustedes por estar aquí y una vez más muchas gracias, Andrea, por acompañarnos. Gracias, Claudio. Bueno, el título de este libro, Los Inocentes al Poder, crónica de una generación. Yo creo que muchos de nosotros, sobre todo los mayores, cuando nos dicen inocente, como que pensamos en aquella ejecución de niños, como en tiempos de Herodes, o bien como otro imaginario. Inocentes son como personas oprimidas, personas sometidas. Sin embargo, en este libro tú calificas de inocentes a los miembros del Frente Amplio. ¿Qué significa eso? Primero agradecer al IES, que es un poco mi casa, por la inmerecida más presentación de Claudio. Tuve que escribir varios libros antes que me entrevistara Andrea Vial, así que este es un día muy importante para mí, así que imagínense a lo que... Pero ya lo logramos. Pero muchas gracias, Andrea, por acompañarnos hoy día y por la pregunta. Un honor para mí. ¿Qué quiero decir con inocencia? Por supuesto tiene una dimensión irónica, ¿no? Pero claro, un niño que es inocente, claro, transmite cosas positivas, ¿no? Transmite cosas buenas. Un adulto que es inocente, a mí se me viene más a la cabeza, no sé si han leído el maravilloso libro La Conjura de los Necios de Kennedy Toole, digamos, de una persona que se llama Ignatius, y que claro, parece ser un inocente, pero un adulto completamente inocente, o un adulto que cree en la bondad natural y espontánea del mundo, la verdad es que va a pasar más por otra cosa, ¿no? Dostoyevsky tiene cosas sobre esto también. Y por tanto, lo que está en el empleo de ese término está la idea de que lo propio de un adulto es hacerse responsable. Responsable de los actos, hacerse responsable del mundo que les legamos a los que tenemos niños a nuestros hijos, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y no mirar siempre ni constantemente el mal del mundo como algo externo a uno mismo, ¿no? Montaigne decía que el mal está en todos nosotros, que la humanidad entera, digamos, está contenida ahí. Y lo que yo veo, o una pulsión, que no es la única, pero la pulsión que me interesó mirar de esta generación, es la convicción muy profunda que tienen, que convive con otras dosis de oportunismo y pragmatismo, por supuesto, ¿no? Pero la convicción muy profunda que tienen de que el mal del mundo no es nunca culpa de ellos.
Y por tanto, todas las cosas malas que ocurren son siempre culpa de otros. Ellos son siempre las víctimas. Pero es como infantil eso más también, ¿o no? Tiene una dimensión, por supuesto, completamente infantil, pues, pero es la idea de que si yo soy inocente y existe mal en el mundo es porque hay otros malos y que por tanto para resolver los problemas del mundo, y aquí entra la dimensión política, basta con las buenas intenciones, basta con que nosotros lleguemos. Hay muchos episodios que uno podría tratar para esto, ¿no? Pero cuando es que así Chefate Mocoicuy va porque realmente cree. Este es el punto, no está inventando, ¿no? Porque si lo inventara ella no habría arriesgado su vida y la de su comitiva, ¿no? Va porque realmente cree que su presencia va a modificar una estructura extraordinariamente histórica y pesada y lo hace por favor de buena fe. Si Keisha pensaba que iban a pegar balazos, no habría ido, ¿no? Y se choca con la realidad porque no basta con que vaya un dirigente del Frente Amplio de la Araucanía para resolver el problema, ¿no? Entonces, en política lleva a una forma de voluntarismo extraordinariamente exacerbado. Vamos a ahondar un poco en esto nuevamente, pero quiero ir ahora un poquito más atrás en el libro. El libro es muy entretenido para quienes no lo han leído. Es la historia del Frente Amplio, contada en forma cronológica, y lo que tiene de fascinante es que todos nosotros hemos vivido esta historia, pero aún así se nos han olvidado mil cosas. ¿Cuál era la debilidad estructural que se produjo en el país durante la Concertación y qué hace que estos jóvenes frente amplistas logren percibir? Sí, eso es muy importante porque para ser justo, yo soy muy crítico del Frente Amplio y en el libro ustedes lo podrán leer, pero hay una crítica que uno le puede hacer, que el Frente Amplio viene a llenar un vacío. Y ese vacío no es responsabilidad de ellos. O sea, hay un problema que ellos vienen a resolver, a mi juicio con herramientas equivocadas, pero ese vacío es previo a ellos. Ese vacío estaba ahí. O sea, ellos vienen a llenar un espacio que parece estar disponible. Y eso es responsabilidad, por supuesto, habría muchas causas que mencionar, ¿no? Pero tiene que ver, por una parte, con un desgaste de la Concertación, con un desgaste de todos los sectores políticos, digamos, que habían dominado la transición, ¿no? El gran bloque de centro-derecha, pero también el gran bloque de centro-izquierda. Y si ustedes se fijan, los estudiantes del 2011, que eran mucho más jóvenes los que son hoy, ¿no? O sea, fueron una aparición, un surgimiento. Yo vivía fuera de Chile en esa época, pero desde fuera era muy impresionante. Por un lado, descolocaron completamente al gobierno, Sebastián Piñera 1, hay que recordar, esto está oscurecido por el 2019, ¿no? O sea, el 2019 es tan grande que oscurece el 2011, pero para restituir al acontecimiento hay que ponerse en lo que era para los actores en ese minuto. Y el 2011 parecía que los estudiantes se tomaron la calle y se tomaron la agenda, ¿no? Y esto yo me acordé, creo que el aniversario de hoy día, de hecho, yo me acordé de esto escribiendo el libro, pero el ciclo de manifestación y de tensión y de manejo de la agenda de los estudiantes se cae cuando se cae el avión en Juan Fernández. Claro, que Eso, eso fue ayer, ¿no? Eso Sí. rompe la dinámica, ¿no? Pero sin eso, el gobierno esperaba que el 18 trajera buenas noticias, que el verano, pero el gobierno se vio muy complicado y no logró dar con la respuesta adecuada, herramientas políticas, quiero decir, ¿no? Para enfrentar la pregunta de los estudiantes. Y por otro lado, la centroizquierda tampoco las tuvo y más bien se plegó a la crítica, que es algo muy curioso, ¿no? Es un misterio para mí todavía, porque la centroizquierda se pliega a la crítica de los jóvenes rebeldes, que era una crítica de ellos mismos, porque cuando en esa época se criticaban los 20 años, no los 30, ¿no? Pero esos 20 años la centroizquierda había gobernado 20-21, o sea, era esa la proporción, ¿no? Y se plegan total y completamente, y yo relato un episodio que eran cosas que también se me había olvidado, que volví a recordar investigando, cuando los presidentes de los partidos de la Concertación le piden una reunión al presidente Piñera en julio del 2011, si recuerdo bien, el presidente la concede, los dirigentes estudiantiles la mañana de la reunión le piden a los presidentes de la Concertación que no asistan y los presidentes decían no asistir. Ojo, los presidentes no eran el sector radical, ¿no? Entre ellos estaba Ignacio Walker y Carolina Tobá, o sea, eran dirigentes del ADN de la Concertación. Me voy a saltar algunas preguntas ya que voy a retomar después, ya que mencionaste esta especie como de genuflexión que hubo frente a los jóvenes. ¿A qué se debe eso? Hay una columna de Carlos Peña que yo recordaba así como muy en el aire, pero la fui a buscar y me pareció tan buena como cuando la leí, que es de agosto del 11, cuando Camila Vallejo asiste a una comisión parlamentaria, ¿no? Y todos los senadores la adulan, la observan, la miran, la escuchan, le toman nota. Por favor, Camila Vallejo era una joven presidenta de la FECH que había sacado como presidenta de la FECH, no sé, unos pocos miles de votos. Y los pero ¿Sí? era demasiado estupenda como para no mirarla. Y sigue siendo.
No, pero es que yo creo efectivamente, que de verdad eso ha influido sin duda, demasiado, ¿no? pero sin duda, pero el hecho central, incluso más allá de ella, pero es un episodio muy, muy interesante, es que efectivamente los dirigentes de la centroizquierda vieron en esos jóvenes lo que ellos no habían podido ser y se plegaron completamente y le cedieron la superioridad psicológica, política y moral. Y fue de una manera que fue una genuflexión, como dice tú, una rendición, una abdicación tan profunda que a mi juicio, con todo el respeto y la admiración que le tengo, porque esto nunca es personal, pero hay que comprender bien los problemas, ¿no? La derrota dolorosísima de Carolina Toá hace 2 meses, el hilo que une el julio del 2011 con junio del 2025 es un hilo directo. O sea, Carolina Toá nunca logró recuperar la iniciativa política para encarnar una historia, una trayectoria de un sector político hasta el punto de ser derrotada aplastantemente, con todas las paradojas que esto tiene, ¿no? Porque es muy curioso que los jóvenes se hayan llevado la épica. Y vuelvo a Carolina Toá, ¿no? Carolina Toá, hija de José Toá, asesinada por la dictadura, exiliada, luchó contra la dictadura en la calle, y sin embargo la épica se la lleva a los más jóvenes. Es curioso, ¿no? Y eso tú también lo atribuyes a esta especie de genuflexión, a esto que se arrodillaron en su momento su sector, sobre todo, frente a estos jóvenes estudiantes. Sí, le cedieron la narrativa y la iniciativa política. Y eso muy difícilmente tiene vuelta. O sea, cuando tú no puedes, creo que lo dice la misma Carolina Toá en alguna entrevista importante, cuando tú no puedes contar coherentemente tu pasado, no te puedes plantar frente a la ciudadanía. Y si tú te fijas, la campaña de la primaria, en parte relevante, una de las razones, no es la única por la que ganó Janet Jara, es porque Gonzalo Vinter y Carolina Toá se trenzaron en una disputa sobre el pasado, porque no tenían narrativa, ninguno de los dos coherente sobre el pasado. Y eso me parece que ha hipotecado las posibilidades de la centroizquierda. Daniel, en general, ¿tú ves características psicológicas determinadas en los miembros del Frente Amplio o es una agenda la que los une? Lo que tú llamas en el libro esta acumulación de malestares. No, yo veo una generación que comparte rasgos comunes que uno llamaría grosso modo, no me acusen de ejercicio ilegal de la profesión, pero que uno llamaría grosso modo rasgos psicológicos de una generación especial, distinta, que en todo caso es un fenómeno global que excede al Frente Amplio también, ¿no? Que una generación que nació en democracia, que nació en un mundo de mucha más abundancia que las generaciones anteriores, que nació en un mundo donde los límites son más difusos, donde la tecnología lo cambió todo y que por supuesto eso tiene ciertas traducciones políticas. Y que en un minuto muy coyuntural, pero que fue importante en la primera etapa del Frente Amplio, encontró en la agenda populista de la acumulación de malestares una agenda, pero que al final fue menos consistente de lo que parecía. Pero yo creo que el Frente Amplio es un fenómeno sobre todo generacional, con todo lo bueno y malo que eso tiene, porque las generaciones políticas llegan a renovar, llegan a cambiar, llegan con buenos objetivos, digamos. O sea, no es que esto sea solo una crítica, ¿no? Pero yo creo que es un fenómeno fundamentalmente generacional. ¿Pero cuáles eran las ideas que los animaron, digamos, en su fundación? Sí, yo diría que ahí conviven muchas cosas, pero yo diría que el núcleo más consistente o más robusto que yo identifiqué al menos fue el mundo del autonomismo, que es el mundo que crece en la Universidad de Chile al alero de Carlos Ruiz, ¿no? Que es el profesor de sociología de la Universidad de Chile. De ese mundo viene Gabriel Boric, de ese mundo viene un lote importante de convergencia social, un lote importante de comunes, porque después se divide ese lote, pero en fin, la historia de los fraccionamientos de la izquierda también son fascinantes cuando uno se mete, pero no siempre son lo más público. Y la tesis del autonomismo era la siguiente, una tesis interesante. Yo creo que intelectualmente además tenía su sofisticación. Yo encuentro que estaba fundamentalmente equivocada, pero no era cualquier cosa, ¿no? Es la tesis que la transición rompió los vínculos entre política y sociedad. Y que por tanto la transición representó cada vez menos, porque la transición era algo así como un pacto oligárquico entre élites para alejar al pueblo. Y de aquí viene no sé si decir mitología, porque quizás no es tan mitología, pero para que se entienda, ¿no? La idea de que fue el pueblo movilizado el que derribó a la dictadura, ¿sí? Y que el 5 de octubre del 88, en la noche, los dirigentes de la concentración dijeron: cerremos los centros sociales, cerremos los movimientos sociales, váyanse a sus casas porque ahora nos hacemos cargo nosotros. Yo creo que eso tiene algo de mitología al menos, pero eso sería otra discusión, ¿no? Y por tanto el mundo autonomista, que es el mundo, yo estudié en la universidad en los años 90, que era la zurda en los años 90 y que después da lugar al movimiento autonomista, es la idea de que la política está desconectada de la sociedad. Fíjense cómo esto se ha olvidado porque los años pasan muy rápido, ¿no? Y que por tanto el Frente Amplio es una herramienta directa de los movimientos sociales para expresar aquello que los partidos políticos
no representan porque son un pacto oligárquico, ¿se entiende, no? Por eso fue tan importante, aquí salto a la coyuntura, pero voy a volver a la pregunta, cuando el Frente Amplio y la tensión que produce cuando el Frente Amplio se niega a llevar a Gustavo Gatica como candidato, ¿no? Fue una tensión interna brutal, una votación, el alcalde Bodanovich influyó por un lado, Gonzalo Vinter por otro, ¿no? Porque Gustavo Gatica representaba al movimiento social y en su vocación original el Frente Amplio no era más que la correa transmisora de los movimientos sociales. Y por tanto, había una crítica muy brutal al sistema representativo chileno, ¿no? A la idea de que la representación estaba alienando a las masas o no la estaba representando. Y por tanto la vocación original es representar fielmente a la sociedad. Eso tiene muchos sesgos, lo podremos conversar, muchos errores, es un fracaso, creo yo, pero eso explica que el presidente diga muchas veces con un megáfono en la calle, digamos, nosotros venimos de los movimientos sociales, porque esa es su identidad más profunda, ¿no? Y el Que lo hizo, de hecho. Sí, de hecho. Lo hizo ahora, o sea, durante su gobierno. Sí, o sea, lo hizo en cuanto presidente, sale con megáfono a la calle para recuperar esa identidad. Yo creo que ahí, por supuesto, hay una postura fabulosa, pero esa era la crítica original y fundamental, era una crítica a la representación de la transición que no representaba auténticamente los intereses de la sociedad y nosotros sí vamos a ser los fieles representantes. Y por eso Gabriel Boric dice antes de ser electo, una entrevista muy importante que le hace Daniel Hoppenheim, si recuerdo bien, entre paréntesis, el libro de Hoppenheim que recopila la entrevista que se llama El entuerto chileno, es maravilloso, en fin, porque Daniel es un gran entrevistador y esas entrevistas son realmente extraordinarias. Gabriel Boric dice, el Frente Amplio gobernando sin los movimientos sociales sería como un rey en pelotas, perdonen la expresión no mía del presidente, pero lo pensaba realmente, ¿no? Y por tanto uno debería, a mi juicio, evaluar a su gobierno, al menos parcialmente, en función de ese estándar. Mira, a mí me gustaría que ahondáramos en el tema del quiebre, porque el quiebre del Frente Amplio, ya que hubo varios momentos importantes. Bueno, el más obvio es la firma de Gabriel Boric el 15 de noviembre en el Acuerdo por la Paz, que lo hizo como Gabriel Boric, no representando a nadie, ¿ya? Pero hubo otro quiebre, otra situación muchísimo más compleja y que tiene que ver en el quiebre entre el que es hoy día destacado ingeniero matemático, André Filbaum, que tú lo mencionas mucho en el libro, un histórico miembro del movimiento autonomista, y el quiebre de él con Boric. Porque es interesante esto que tú dices, que ellos se sienten representantes de los movimientos sociales, pero a la vez, bueno, cuando tú adquieres poder, ya estás formando parte de una élite. Entonces, ¿qué pasó ahí entre ellos dos? Y muy interesante la historia, perdonen por los detalles, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, en el año 2013, si no me falla la memoria, Gabriel Boric es candidato a diputado por Punta Arenas por fuera del sistema. Y rompe el binominal, eso hay que reconocérselo. O sea, había que romper el binominal. Hoy día resultar electo por fuera, si eres más o menos popular, no es muy difícil. En esa época romper el binominal era una proeza. Tan difícil que Giorgio Jackson no fue capaz de hacerlo siguió solo. otro camino muy alambicado y muy ambiguo, donde la Concertación, o lo que era la nueva mayoría ya, baja a sus candidatos y le da el cupo protegido a Giorgio Jackson. Y por tanto, Giorgio Jackson es el candidato de la nueva mayoría que no se reconoce como tal, ¿no? Y de hecho, cuando uno habla con los ministros de la nueva mayoría, dice, la verdad es que su voto no estaba asegurado, a pesar de que le habíamos dado el cupo, pero esa es otra historia. ¿Por qué Gabriel Boric va solo? Porque es una decisión del movimiento autonomista, que creo que ese era el nombre de la época, porque me pierdo con la nomenclatura, pero creo que era el nombre, de que nosotros vamos por fuera, porque aliarse con los sectores políticos significa ceder a la lógica de los partidos políticos. El concepto autonomismo tiene que ver con esto. Somos autónomos de las lógicas políticas de la transición. Reivindicamos autonomía de eso. Y Gabriel Boric llega al Parlamento, se acerca más a Giorgio Jackson, también se convierte él en personaje importante, en caudillo en algún sentido, y empieza una transición personal de entonces diputado Boric en su primer periodo, esto no es el segundo periodo, el primero, y entra en una conversación con Giorgio Jackson o con el mundo de RD para fundar el Frente Amplio. Y esto produce en el movimiento autonomista un quiebre extraordinariamente profundo, humano también. Hay anécdotas que yo no cuento todas porque habría sido muy largo el libro, pero son muy fuertes. Qué pena, pero las puedes contar aquí ahora. Son muy fuertes en lo humano, digamos. Está Francisco Figueroa involucrado ahí, digamos. Hay mucha gente involucrada en esto. Carlos Ruiz, que era el mentor de todo este grupo, digamos. Son muy fuertes en lo humano porque para el movimiento autonomista era impensable, pero completamente impensable aliarse con RD, que a ojos de ese mundo autonomista eran los hijos de la Concertación, eran socialdemócratas, eran socialistas
No es que Claro, era como el PPD para no es que, ellos. claro, un PPD más a la Claro, izquierda, así es lo claro. que dice Filbaum, de hecho, un PPD más a la izquierda, ¿no? Y por tanto, esto no es que en mi boca sea una crítica, por favor, pero en la boca del autonomismo decir un PPD más a la izquierda es un insulto, literalmente, ¿no? Y por tanto ellos piensan que hay que construir, esta es la tesis, ¿no? Esta es la tesis política, hay que construir poder social, lo que significa acercarse a los sindicatos, acercarse al movimiento estudiantil y no poder parlamentario, porque, fíjense la pregunta, yo creo que tenían razón, aunque al final se terminaron sumando todo, pero en fin, esa otra conversación también. En la lógica de la izquierda yo creo que tenían razón. Si tú te sumas al sistema, el sistema es más fuerte que tú. Si tú te conviertes en parlamentario, el caudillismo es más fuerte que tú. Un cupo parlamentario puede ser, pero 20 diputados, la lógica parlamentaria se lo va a llevar esto, ¿no? Y por tanto hay que tener muy poquitos diputados, porque la lucha parlamentaria no es la central. Lo central es construir poder social alternativo y autónomo de la transición. Y Gabriel Boric, que esto le había quedado gustando y que soñó con una bancada grande, todo esto también quedó oculto por el 2019, pero funda el Frente Amplio, quiebra el autonomismo y el Frente Amplio obtiene 20 diputados. Pero después se arma una discusión que, estas cosas me interesan quizás a mí nomás, ¿no? Se arma una discusión en el Frente Amplio respecto de quién toma las decisiones. Porque el Frente Amplio tenía hasta un partido pirata en su versión original, ¿no? Tenía un partido pirata que no tenía presidente sino capitán. Esto no es chiste literal, ustedes busquen capitán, partido pirata y lo van a encontrar, ¿no? Y por tanto, la pregunta era, si el Frente Amplio ha de representar a los movimientos sociales, entonces ¿quién toma las decisiones? Bueno, todos los colectivos en igualdad de condiciones. Pero RD, no sé, tenía 14 diputados de 20, entonces no quería someterse al veto del Partido Pirata que tenía, no sé, 28 simpatizantes, digamos. Y ahí se produce una discusión fascinante, la que interviene Alberto Mayol, que en ese minuto juega un papel, pero la ruptura de Boric tiene que ver con que él toma un camino político electoral, en el que le va muy bien, también que está en la moneda, pero que es completamente antinómico con la tesis autonomista política dura, y por tanto rompe con ese mundo y rompe muy violentamente. Y a mi juicio las acusaciones o las predicciones, esto sería más preciso decirlo, las predicciones que hace el sector autonomista que rompe con Boric son exactas. O sea, en lo que el movimiento, en lo que los autonomistas originarios, tronco histórico, la vamos a llamar así, ¿no? Predice que va a pasar si es que se funda el Frente Amplio, cuando uno la lee uno dice, pasó todo lo que dijeron. Van a ceder al electoralismo, se convierten en caudillos y luego terminan gobernando como cualquier gobierno. Y si a mí me preguntan, este es un gobierno menos transformador desde la izquierda que el de la nueva mayoría, por ejemplo. Y por tanto termina haciendo lo mismo que todos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, dice el tronco histórico del autonomismo, es construir poder social al margen de la política tradicional, porque la lógica de la política tradicional es siempre más fuerte. Ahora, finalmente también lo que ocurrió es que no fueron capaces de construir ese poder social en los sindicatos. No, O sea, porque tampoco había- pasó no, eso. En ese porque- sentido, Gabriel Boric a lo mejor fue más inteligente y logra llegar, digamos, al poder con los mecanismos propios del poder, digamos. Sí. ¿O no? Hay dos problemas ahí, pero sí, yo estoy de acuerdo. Uno es que siempre en la construcción del poder social de ese movimiento autonomista siempre hubo un sesgo, ¿no? En el que el presidente Boric cae todavía a veces, ¿no? Pensar que un presidente de Federación de Estudiantes de universidad tradicional de élite, porque mal que mal sigue siendo de élite, digamos, por más, él es equivalente al dirigente de una toma, ¿no? Cuando dicen venimos de los movimientos sociales como, oh, vienen del campamento, oh, son los pesqueros, digamos, de Talcahuano. No, 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 no. No es lo mismo ser estudiante de ingeniería en la Católica o de Derecho en la Chile. Entonces había un sesgo, no estaban realmente conectados con la sociedad, ¿no? Y hay muchas pruebas de eso. A lo segundo, yo tiendo a estar de acuerdo, haría simplemente esta nota al pie o este asterisco, que es que la pregunta es ¿qué es lo que quieres hacer tú políticamente? Entonces, Claro, ¿qué querían hacer? A claro, eso voy. querían romper la lógica de la transición, romper la representatividad de la transición y romper los acuerdos elitarios de la transición. ¿Pero cómo se gobierna así? No. No lo sé, pero como el autonomismo histórico sostenía que la lógica de la transición es siempre más fuerte, sostenía que este camino era muy largo con construcción de poder social, pero sostenía que si tú te ibas al camino electoral de inmediato, ibas a terminar como un PPD más a la izquierda, como una concertación 3.0. Entonces, si la voluntad del presidente Boric era transformadora, fracasó. Entonces, toda la pregunta es con qué estándar hay que medirlo, ¿no? Pero si el estándar es el original que él mismo fijó, por supuesto que fracasó. Porque no logró transformar la política, romper la lógica de la transición, transformar profundamente las estructuras neoliberales, este es el lenguaje de ellos, no el mío. Nada de eso lo logró. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que quiere la izquierda? ¿Administrar el modelo? Sí, puede ser eso lo que hace el presidente Boric. Pero no es lo que él quería, ni para lo que fue formado. Claro. Y probablemente porque no armó bien
en los movimientos sociales, este poder político no se sembró ahí. Porque no tenía auténtico arraigo social, pero fíjate que la autocrítica... Porque ¿cuántos dirigentes sindicales, por ejemplo, están en el Frente Amplio? No, y hay un O sesgo, dirigentes gremiales. hay un sesgo de clase también que es evidente. Y nota tú también que la gran autocrítica que hacen los dirigentes del Frente Amplio de este gobierno, no es la única, estoy siendo un poco irónico, pero una de las autocríticas que hacen es que no movilizamos suficientemente a las masas para hacer más presión en la reforma de pensiones, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué traducción tiene eso? Si el caso de la primera convención fue muy evidente, ¿no? Que no estaban las masas contigo, ¿no? Tu lectura del malestar fue menos fina de lo que tú pensabas que era. El 2019, a partir del estallido, se hizo popular esta frase de nadie lo vio venir. Tú señalas que en gran parte lo que ocurrió fue el resultado de una fractura y distanciamiento de la élite y el resto de la sociedad, que es como algo que yo creo que nadie hoy día va a cuestionar, ¿no es cierto? La pregunta es si este gobierno ha sido capaz de reducir esa distancia, si ha sido capaz de no solo de ver y luego de interpretar esos malestares, esa distancia. Sí, claro, yo creo que el 2019 es un fenómeno muy enigmático voy a dar solo un dato para no detenerme ahí, pero no tiene líderes, no tiene petitorio, no tiene agenda, ¿no? Es muy misterioso lo que pasó ahí, ¿no? Que reveló una desconexión extremadamente profunda, porque el 2011, el gobierno de Sebastián Piñera I era muy incómodo y era muy desagradable, pero el ministro de Educación se podía sentar con Camila Vallejo y George Jackson y tú podías tratar de encauzar esto. El 2019, ¿con quién te sentabas? O cuál era la demanda, ¿no? Se comparó mucho con los chalecos amarillos franceses. Los chalecos amarillos franceses no tenían un liderazgo claro, pero tenían una demanda súper específica, estaban sociológicamente muy determinados, ¿no? Aquí esto me parece que no ocurría. Yo creo que el gobierno actual no ha hecho ningún esfuerzo significativo. O sea, quiero ser justo en lo que voy a decir. Hubo un esfuerzo, que fue la Convención 1, que fue un esfuerzo por leer el malestar y por darle un cauce al malestar. Esa convención su proyecto fue rechazado, creo que mañana que se cumple el tercer o cuarto aniversario, 2022, o sea, el tercer aniversario, ¿no? El tercer aniversario, ese proyecto fue rechazado por una amplia mayoría de los chilenos. A mi juicio, el gobierno después de eso quedó groggy, quedó sin reacción. No tuvo más, o sea, tuvo alguna reacción política, por supuesto, pero no hubo una reflexión. Entonces, para responder a tu pregunta, a mí me parece que los malestares que emergieron en el 2019 están ahí. Quizás están más subterráneos porque hay otras crisis que se han acumulado hacia arriba, pero eso no las hace desaparecer. Y por tanto, en algún sentido, este gobierno ha agravado la crisis, que no es solo responsabilidad de él, digamos, pero que es una crisis porque... esto ya me empieza a preocupar más, ¿no? Pero creo que me van a entender. La frustración de la ciudadanía solo va creciendo en la medida que eliges gobiernos que prometen resolver una serie de problemas que luego no se resuelven y vas chocando con la realidad y prometes cosas que no puedes cumplir y luego la ciudadanía se frustra más. Y por tanto van ganando elecciones pendularmente desde Michelle Bachelet el 2016, que no tenemos elecciones presidenciales donde gane el oficialismo. Y en ese sentido me parece que este gobierno fue una repetición más de una historia que ya hemos visto. Tú citas, Daniel, en el libro una reflexión muy interesante del sociólogo Manuel Canales, que dice que las izquierdas no estuvieron ni cerca siquiera como participantes de octubre. ¿Coincides con él cuando lo explica como el levantamiento de un pueblo que había hecho todo el ejercicio neoliberal? Esto lo explica en una entrevista en el diario La Tercera hace un par de años nomás, que había hecho todo el ejercicio neoliberal, había agradecido la superación de la pobreza, pero también había reparado en que el neoliberalismo es un pésimo negocio para las clases populares. Así se lo explica él. De hecho, Manuel Canales dice, octubre fue el 1.000.000 de personas del 25 y no la primera línea de todas las semanas que estuvo la primera línea ahí en la Plaza Italia. Sí, Manuel Canales es muy interesante, su libro sobre octubre me parece que es de lo mejor que se ha escrito. Sí. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero como libro, como reflexión, la pregunta de octubre, el libro es un enorme libro. Y Manuel Canales se hace esa pregunta. Y yo intento estar de acuerdo con varias cosas, ¿no? Una con la que estoy de acuerdo es que ¿qué es lo que es el estallido? Bueno, el estallido efectivamente el 25 de octubre más que el 18, lo voy a formular de otro modo, ¿no? No hablamos de la quema del metro. Yo, por favor, en fin, la quema del metro, por decirlo así, me escandalizó profundamente y todavía me parece un enigma no saber quién lo quemó, pero en fin, no es que de lo mismo, pero para estos efectos da lo mismo. Pero yo me acosté el viernes 18
pensando en que al día siguiente Chile amanecía, no sé si de extrema derecha, pero a derecha, digamos, a la derecha toda. ¿Y cómo amaneció Chile? No al día siguiente necesariamente, pero cómo decantó esto, decantó con que los chilenos dijeron, esto por supuesto está mediado por una serie de representaciones, es difícil saberlo, pero hasta donde lo podemos saber, diciendo, estamos tan mosqueados que esta violencia no nos gusta, pero igual si logra producir un cambio no está tan mal, ¿no? Y por eso que el apoyo a Carabineros en esos días se fue al suelo, ¿no? Porque había un apoyo relativo, con grados, con todas las presiones que uno quiere hacer. Este es el núcleo del estallido, a mi juicio, ¿no? Que los chilenos estuvieron dispuestos a tolerar, a avalar en distintos grados la violencia. Eso es el núcleo del estallido, ¿no? Porque si no hablaríamos de la quema del metro y después el aplastamiento de la revuelta por las fuerzas del orden. Avalar el costo de Avalar el salir costo. del hastío. Exactamente. Como que iba por ahí. Allí había algo. Igual llama la atención. Mucho, Claro. mucho, porque significa que había un hastío tan profundo que significa que la gente estaba dispuesta a avalar que le quemaran no solo el metro, sino que sus supermercados, sus farmacias, los barrios populares. Esto es muy grave, digamos, afecta a la vida cotidiana. Y a eso hubo cierta tolerancia activa, incluso diría yo, más que tolerancia meramente pasiva, aunque por supuesto hay distintos grados. Y lo que dice Manuel Canales ahí es que yo no lo sigo hasta el final, ¿no? Pero hay que tomarse en serio ese hastío. Hay que tomarse en serio ese hastío, hay que tomarse en serio esa molestia, porque ahí pasó algo muy misterioso que no sabemos explicar, que desconcertó, por supuesto, al gobierno, que no sabía muy bien cómo reaccionar, pero ningún gobierno estaba preparado para eso, para ser justo, digamos, pero también desconcertó a la izquierda. Eso es lo interesante que dice Manuel Canales, ¿no? La izquierda tampoco estaba manejando eso, tampoco sabía lo que pasaba, intentó apropiárselo, sin duda, intentó instrumentalmente, digamos, llevárselo para llevar el agua para su molino, de eso no hay duda, pero la izquierda tampoco sabía lo que estaba pasando ahí, digamos. Nadie sabía lo que estaba pasando ahí. Sí, es realmente interesante la explicación que él da. Es como, Muy interesante. No, esa es como que una gran parece- entrevista a la tercera, sí. pero también es un gran libro, La Pregunta de Octubre. Daniel, revisemos un poco la convención, porque tú dices que, bueno, ahí estaban todos los malestares juntos, aquí el texto que debía marcar para el gobierno el principio de las transformaciones, así lo veían ellos, con todo el peso simbólico del 4 de septiembre, el aniversario de Allende, etcétera, etcétera. Y claro, no solo no se aprobó, sino que se rechazó por una amplia mayoría. Tú dices que no había una autocrítica, pero tú mismo pones en el libro otra autocrítica que me parece muy interesante, que es una reflexión bastante honesta de la socióloga Pierina Ferretti, una mujer de izquierda, frente amplista, Del tronco ¿no es autonomista. cierto? A mí se me había olvidado, pero sería interesante que la comentaras tú. Sí, no, es una crítica, es de las críticas más honestas que yo he visto, porque ella dice, el pueblo no estaba donde nosotros pensábamos que estaba. Esto parecerá muy abstracto, pero un autonomista cuya vocación política es reconectar a la política con la sociedad, donde se estaban jugando todo, porque ese texto, por eso es muy interesante, lo estoy recordando ahora, era muy sentido, que dice, bueno, aquí estaba todo, o sea, aquí eliminábamos el fantasma de la dictadura, la constitución de Pinochet, la transición, o sea, las izquierdas en ese proyecto, en ese proceso, primer proceso constituyente, lo pusieron todo, toda su historia, todas sus biografías, ¿no? Y por eso que era tan profundo ese día para ellos, ¿no? Y la frustración fue proporcional a todas las esperanzas que pusieron, porque la frustración fue que todo eso, resulta que el pueblo al que ellos pretendían representar no estaba allí donde esperaban. Lo que significa para un autonomista, significa que hay un error extraordinariamente profundo, porque el pueblo no es lo que esperábamos, ni estaba allí, ni sus demandas eran las que nosotros pensábamos que eran, y por tanto estábamos en una ilusión, es como darse cuenta que estaba en un espejismo durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero Pierina Ferretti, que a mi juicio es el texto más honesto de lo que yo he leído, no he leído todo, por favor, pueden haber otro, pero un texto extraordinariamente honesto sobre la autocrítica de la convención, escribe ese texto en lenguaje inclusivo. Sí. Entonces Es uno dice, verdad. lo escribe en lenguaje inclusivo Sí. y uno dice como toda la pertinencia de la autocrítica, no es que quede anulada, por favor, sigue siendo preciosa la o sea, sigue siendo precioso Claro, el texto, dice de para verdad. nosotros, ese Exacto. nosotros extenso y de contornos lábiles que podemos llamar la izquierda. Ya, Claro. pero pero el resto es maravilloso, El resto es maravilloso. de su texto. Es maravilloso. Pero el hecho de que lo escriba en lenguaje inclusivo demuestra que no Sí. está dispuesto a llevarla hasta el final la autocrítica. Pero es verdad que es lo más sincero, honesto y sentido que he leído, porque la izquierda puso todo. Y Pierina Ferretti lo dice, estas no son palabras mías exactas, pero desde la mañana del 11 de septiembre del 73 hasta el 4 de septiembre del 22, ahí estaba toda la izquierda, toda la historia de la izquierda, pero concentrada y contenida en ese día, en esa votación.
Entonces hay que entender biográficamente lo que significó para la izquierda esa derrota, que es colosal, que es monumental y cuyas lecciones, en mi juicio, no se han sacado del todo, quizás porque el golpe es tan fuerte que hacen falta años para sacarla, ¿no? Pero no es una derrota más. No. No es una derrota más, es No, una fue derrota. la derrota. Es la derrota, es según la ella. derrota simbólica extraordinaria, ¿no? Sí. Bueno, hay que leerla en el libro, está. No la vamos a leer aquí, para que tenga algo de suspenso el libro, que se vende ahora a la salida. ¿Cómo te explicas la aprobación del presidente Boric? Después de toda la crítica que tú has hecho aquí. Sí, es cruel incluso compararla, aunque los escenarios son distintos, yo entiendo, pero cuando uno ve que el presidente Piñera llegó bajo 10, digamos, y que el presidente Boric se mantiene, las peores encuestas le dan 25, pero se mueve entre el 25 y el 32, para decirlo, ¿no? Y lo voy a decir así para que se entienda, ¿no? Pero su subsecretario del Interior, digamos, puede estar acusado de violación con una subordinada y él, medio, no involucrado personalmente, por favor, pero en el fondo esto en principio afecta al gobierno porque afecta al gobierno, ¿no? El presidente sí baja 2 puntos esa semana, pero lo recupera la semana siguiente, ¿no? O sea, no importa lo que ocurra, ¿no? No importa lo que ocurre, la tiene. Mis amigos que crean las encuestas dicen, ojo que esto es un gobierno singular porque ha tenido más elecciones que ninguno. Sí. Ningún gobierno ha tenido tantas elecciones, digamos, entre procesos constituyentes, plebiscitos, más las municipales, etcétera, etcétera. Y estoy eludiendo el bulto, porque eso es lo que dice mi amigo encuestadores, pero esta es una tesis. Bueno, cuando se vota mucho, bueno, eso genera cierta fidelidad, ¿no? Tú ya votaste a prueba, tú votaste por tu gente y por tanto tú no abandonas tan rápidamente. Yo creo que una hipótesis que explica parte pero del asunto. eso es cuando vas a votar, pero no cuando contesta la encuesta. No enteramente, estoy de acuerdo. Yo creo que hay un segmento de la población que lo sigue muy férreamente, que se siente identificado con él y que es fruto también, y ojo que esto sí es preocupante para el futuro, y que es fruto de cierto esquema polarizado en el que hemos estado, donde tú te defines no tanto por lo que eres, sino por lo contrario. Y por tanto, estar con el gobierno es estar en contra de la ultraderecha. Por favor, mañana ser del gobierno de derecha va a ser estar en contra de ser de la ultraizquierda. Aquí como que da lo mismo, digamos. Y yo creo que hay algo de reivindicación identitaria muy fuerte en un contexto de polarización. Pero es un misterio, ¿eh? Es un misterio, y el presidente Boric va a salir con un capital político que ya se creería... O sea, que ya se querría cualquier político, y en la encuesta CADEM del, no sé, 20 de marzo del 2026, ¿quién quiere que sea el próximo presidente de Chile? No es ningún misterio quién va a estar punteando. Y por tanto, el gobierno que parta, sea quien sea, va a partir con ese horizonte, digo. Enorme terminar con 30%. Sí. Y no haberse movido nunca de ahí. Es que es bien impresionante y claro, probablemente hay muchos rasgos personales, además de lo que tú mencionas. Tú en el libro, y partes el libro, enfatizando un rasgo personal del presidente Boric, de su carácter y de su manera de ser, en una anécdota que la podemos comentar acá, que es aquella conferencia de prensa después que se sabe lo del subsecretario Monsalve. Una conferencia de prensa que duró 54 minutos. 53 minutos. Sí. Y donde él se precia, yo pienso, de actuar de una forma que nunca hemos visto en un presidente de la República. Sí. Bueno, estábamos aquí, de hecho, viéndola, esa conferencia de prensa. Es un ejercicio impresionante, es una exhibición impresionante. Es pornográfica en el sentido siguiente, ¿no? Es una exhibición pornográfica de su sinceridad. Nosotros no esperamos sinceridad de un presidente, tampoco esperamos que nos mienta, por favor, ¿eh? Pero nosotros esperamos del presidente que cuide la institución, que sea sobrio. Manual de Política 1, si hay una crisis explosiva, Manual de Política 1, una acusación de violación sobre una autoridad puede ser radioactiva, y por tanto el consejo al político es tome distancia. Si el presidente, lejos de ahí, hay ministros que pueden cargar con eso, ¿no? Los ministros son fusibles del presidente. Pero el presidente dice, no, este problema es mío, yo voy a explicar esto, voy a poner el pecho a las balas, voy a contestar todas las preguntas. ¿Se acuerdan la insistencia con la que dice? Voy a responderlo todo. Reprende de un modo un poco brusco a su jefe de prensa, quiero decirlo así nomás, pero la reprende de un modo brusco, creo que eso se puede decir, porque él quiere contestarlo todo. ¿Por qué quiere contestarlo todo? Esta es la pregunta que me hice, y es la pregunta que guía al menos el primer capítulo del libro, y en parte sigue después, ¿no? ¿Por qué quiere contestarlo todo?
Porque el presidente Boric no soporta, en verdad, Gabriel Boric, no soporta la duda sobre su sinceridad personal. Y está dispuesto a anteponer, o sea, le parece más importante preservar la convicción propia de su sinceridad que la preservación de la institución de la presidencia de la República. Y está dispuesto a involucrar la institución de la presidencia en un caso en el cual la presidencia no debería tener nada que ver, porque solamente puede ensuciarse por el caso, obviamente. Más allá de si Monsalve es inocente o culpable, ese es otro problema. Es simplemente que está pasando ese viernes. Y él empieza a dar explicaciones personales, no respecto de Monsalve, ese no era el problema. El problema es que yo no les he mentido nunca y yo puedo dar cuenta de todo lo que hice con plena y total sinceridad. Yo no sé cuán sincero era el presidente Lagos, supongo que lo era, no tengo ningún motivo de pensar que no, pero el presidente Lagos no cuidaba su sinceridad personal. Porque nunca nos interesó y no sabemos y nunca sabremos, porque probablemente el personaje lo termina absorbiendo, quién es Ricardo, digamos. ¿Sí? No nos imaginamos al presidente Lagos en pijama, por decirlo así, no nos interesa, ¿no? Y Gabriel Boric siente la pulsión constante por mostrarnos a Gabriel. Gabriel es mucho más importante que Boric, ¿no? Ya, y eso pero- es lo que yo creo que estaba operando ese día. Pero en ese sentido, ¿no te parece legítimo que esta generación quiera hacer política de una forma distinta? ¿Por qué no podría ser válido eso? Porque, Independiente sí. que guste o no, pero... Sí, porque el presidente ese día abrió más flancos de los que cerró y después pasaron 100 días en los que no habló porque se dio cuenta que fue un error. Yo creo que hoy día nadie está dispuesto a defender que esa conferencia de prensa estuvo bien dada. Porque él efectivamente quiso demostrar performativamente que se puede hacer política de modo distinto para callarse después durante 3 meses y fracción. Parece que no se puede. pero eso... Sí, parece que no se Parece puede. que no se puede. Porque eso puede haber sido un choque contra la pared de él, que él sí quiere actuar así. Sin Acuérdate duda. que dijo, yo quiero salir de la moneda con menos Con poder, menos poder. del poder con el que entré. Sí. Ya, o sea, es un fracaso, digamos, desde tu punto de Yo vista, creo que es ejercer un- la política de la manera que él quiere Yo ejercerla. creo que obviamente que un presidente puede poner énfasis personales en el ejercicio de la función, no cabe ninguna duda, y muchos presidentes lo han hecho, ¿no? Y Sebastián Piñera no es lo mismo que Ricardo Lagos, y Michelle Bachelet no es lo mismo que Patricio Elwin, por decir algo, o Eduardo Frei. Pero me parece que el hecho de poner sistemáticamente la persona por delante de la institución, yo creo que eso está condenado al fracaso y más grave aún, al debilitamiento de la institución. A mí, en cuanto ciudadano, por favor, no me interesa quién es la persona de Gabriel Boric. No es mi problema. Si fuera amigo de él, sí. O en cuanto persona natural, ¿por qué no? Si Gabriel Boric fuera poeta o artista, me podría interesar. Pero en cuanto ciudadano, a mí me interesa quién es el presidente Boric. Y esos son dos personajes o dos funciones que al presidente, a mi juicio, le cuesta mucho, es una distinción que a él le cuesta mucho hacer. Claro, probablemente porque quiere como romper con la asimetría. O sea, yo soy igual a ustedes. No soy distinto a Sí, ustedes. sí, o sea, quiere demostrar performativamente que sigue siendo auténtico. La pregunta, pero lo formulo como pregunta, aunque yo tengo una idea de la respuesta, pero creo que es válido formularlo como pregunta, es si es que acaso el poder permite ese ejercicio de la autenticidad y si el poder no implica naturalmente un desdoblamiento y si el poder no tiene que estar revestido de cierta simbología que lo acompaña necesariamente. Entonces la pregunta es si es que ese juego es válido, o sea, por decirlo así. Si tú quieres jugar a ser auténtico, hay muchos caminos en la vida, ¿no? Está la poesía, la literatura, la música. Diría la academia, pero en verdad no. Me gustaría decirlo, pero en verdad no. Pero más que la academia, la política tampoco. O sea, si esa es tu vocación, es perfectamente legítimo. Lo que pasa es que estar en la moneda conlleva otros deberes, yo creo, que te obligan a poner en pausa esa pulsión por la autenticidad. Creo, Ahora- pero puedo estar equivocado y esta tesis es discutible, por supuesto, no es un dogma. Ahora, ¿qué es Boric para ti, Daniel, después de haberlo observado tanto tiempo? ¿Un político equivocado, un ingenuo, un calculador? ¿Qué? Es un misterio, pero partiría diciendo esto. Esto lo ha dicho mucha gente y creo que no es nada demasiado grave decirlo, ¿no? Llegó a destiempo a la moneda. Llegó a destiempo a la moneda porque es evidente y el mismo diputado Boric, antes de que su candidatura se lanzara, le preguntaron muchas veces, ¿usted quiere ser presidente? ¿Usted va a ser candidato? Y el diputado Boric respondió sistemáticamente, por ningún motivo, soy muy joven, quizás más adelante dejaría la embarrada, dice con otras palabras en otra entrevista, porque es muy honesto en ese sentido. Obviamente, un político está para aprovechar la oportunidad, no estoy criticando que la haya tomado porque vuelvo al vacío, el vacío no lo generó él,
Él, de hecho, va a competir la Jadwe para que Jadwe no absorba el Frente Amplio. Esa es su vocación inicial, ¿no? Y se termina dando una carambola que le gana a Jadwe, después Sebastián Sichel se cae y se da toda esta carambola, ¿no? Un año en que, además, él demuestra un extraordinario talento político. Pero yo creo que el año 2021, que es el año en que gana la elección presidencial, la maduración política de Gabriel Boric no estaba hecho, y esto no es una crítica porque ningún político la tiene hecha a los 35 años. O sea, no es un problema solo de él, cualquier político debería tener ese problema. Y por tanto, yo creo que sigue siendo en algún sentido un enigma lo que es el presidente Boric, porque él todavía no decanta ni consolida una identidad política. Mi impresión o mi intuición es que va a moverse hacia la centro izquierda en el futuro. O sea, su proyecto yo creo que es de unidad de la izquierda, y yo creo que él va a volver a ser candidato y que va a ser un político más moderado de lo que fue. Pero por supuesto tiene talento político, tiene cierto carisma político también, que yo creo que lo va a aprovechar, pero yo creo que su identidad política, yo creo que ni él mismo la tiene tan clara, porque él dice cosas contradictorias. Él dice cosas contradictorias como que tuviera todavía, tú vas a referir a una frase que dijo él por lo demás, pero que no es la única, ¿no? Una parte de mí quiere acabar con el capitalismo, creo que fue la expresión, ¿no? Claro. Bueno, a mí no me interesa lo que una parte de usted quiere hacer, digamos, que eso es lo que hace el presidente de la República. No me interesan sus cavilaciones personales. Pero yo creo que él está todavía un poco escindido entre una reivindicación de una voluntad general vinculada a los movimientos sociales y una agenda de izquierda más fuerte, que por ejemplo manifiesta mucho en relaciones internacionales, porque ahí parece no tener costo, ¿no? Entonces, ahí lo hace muy activamente en redes sociales, con un político que por supuesto también, y no pretendo negarlo, también ha madurado, porque también con el ejercicio del poder ha tomado decisiones muy dolorosas para él, que supongo que lo han hecho reflexiones sobre otras cosas, pero todo esto todavía no decanta en una personalidad política que uno puede decir, miren, esto es. O sea, en construcción, En como se construcción, dice. creo yo. Sí, sí. Pero insisto, para ser justo, ¿eh? Yo creo que fue presidenta a destiempo, pero no por responsabilidad. Esto es porque ni la centroizquierda ni la centroderecha pudieron presentar candidaturas Claro. suficientemente robustas. O sea, hay que ser justo. Ningún político rechaza la oportunidad que se le da, sea cuanto sea. O sea, en eso la responsabilidad no es de él. Y vamos como última pregunta, porque ya llevamos harto rato. No se nos vaya a aburrir la audiencia, Daniel. Elecciones. ¿Qué sientes que puede pasar? Porque podría ocurrir que Janet Jara, si pasa a segunda vuelta, eh, usando la misma táctica que utilizó el presidente Boric, esto de desdecirse de muchas de las ideas que proclamó para ampliar su base electoral, ¿podría pasar, crees tú, que llegara a ganar la elección? Yo creo que sería una proeza, digamos. Y esto quiero explicarlo bien. Hoy día ganar una presidencial estando en la oposición no es demasiado difícil. Y el riesgo es pensar que tú ganas porque eres más lindo, más choro, porque la gente te quiere, digamos. No. Hoy día la proeza y la cosa rara sería que ganara el candidato incumbente oficialista que tiene que cargar con la mochila de las dificultades del país, que en parte son del gobierno, pero en parte son arrastradas también. Y por tanto, a mí me parece extraordinariamente difícil que Janet Jara gane la presidencial, pero por una serie de motivos estructurales, digamos, pero sobre todo porque hoy día ser oficialista es totalmente difícil, y porque este gobierno, pese a que mantiene buenos números en el sentido de que no se ha desplomado, también cuando tú miras el detalle fino de las encuestas, el rechazo al gobierno también es muy sistemático, muy duro. Y por tanto, me cuesta creer que la candidata oficialista puede ganar, y el principal riesgo que veo, que es que, lo voy a decir en abstracto para que nadie se sienta tocado, digamos, sea quien sea el candidato opositor que gane, piense que ganó porque aquí está papá y aquí la llevo yo, digamos. Y recuerden, simplemente para volver atrás, ¿no? El 11 de marzo del 2022, la preocupación del país, estoy exagerando un poco, pero es para que se entienda, ¿no? Era lo que decía el perro Brownie en Instagram. Pero si esa era la preocupación. Hoy día nos parece como delirante, ¿no? Pero lo que decía el perro en Instagram o en TikTok, no sé dónde lo decía, o sea, la tentación de que tú ganas la elección y por eso porque la ganas crees que lo tienes todo contigo, y no porque eres de oposición, simplemente creo que eso es el riesgo. Pero para responder la pregunta, yo creo que Janet Jara tiene una montaña. Es más, yo creo que su desafío pasa por hacer una campaña digna que permita un buen resultado parlamentario para el oficialismo y federar a la izquierda y obtener un resultado más o menos equivalente, o sea, con el piso del apruebo en el primer proceso, digamos. Yo creo que si Janet Jara hace eso, ha cumplido con su función, digamos. Yo creo que la tiene muy difícil para hacer algo más. ¿Y cómo ves qué significaría que ganara José Antonio Cast o Evelyn Matei?
Bueno, primero significaría que o sea, que se repite el ejercicio pendular, digamos, donde nadie puede, por decirlo así, a mi juicio este país se va a estabilizar cuando alguien logre entregarle la banda a alguien de su sector. De hecho, el presidente Piñera el año 2018, se me van los años, ¿no? Pero cuando asume dice, júzguenme porque soy capaz de entregarle a alguien de mi sector. Después el 2019 cambió todo, digamos, y por tanto ya las categorías cambiaron. Pero cuando inició su gobierno, él decía, mi estándar de evaluación es este. Y yo creo que eso debería ser el estándar de evaluación de un gobierno porque eso nos va a dar un ciclo un poco más largo para que las reformas tengan un poco más de aire y para que el país se estabilice. Insisto, vale para uno u otro sector. No estoy aquí diciendo que lo haga uno u otro. Y por tanto, si la derecha gana, tiene el desafío de intentar hacer las cosas de tal modo que se proyecte en el poder. Y va a tener que gobernar dolorosamente, supongo, para ambos bandos, va a tener que gobernar juntos. Porque en Chile nadie tiene mayoría y para que tu minoría no sea tan minoría tienes que sumar a los que están al lado. En un país tan fragmentado esto no tiene otra explicación, digamos. Y por tanto lo que a mí me preocupa el triunfo de las derechas es que la campaña sea tan hostil en un sentido o, por decirlo así, que vuelva muy difícil el ejercicio de gobernar en coalición después, que es lo que pasó en parte cuando el socialismo democrático se suma al gobierno, pero se suma haciendo un trabajo político, ¿no? Claro. Y por tanto no se suman con confianza, ¿no? Y aquí no hay ninguna infianza, pero cuando escucha en off a los dirigentes socialistas o frente amplistas hablar de sus socios, así como socio, digamos, no es tanto, ¿no? Y yo creo que ese es el gran riesgo, ¿no? Volver a ser un gobierno de completa minoría y en una esquina y con tu 20 o 30%, pero sin ofrecerle al país una perspectiva más de largo plazo. Daniel Mansuy, fascinante conversar contigo y fascinante leer este libro que lo recomiendo para entender muy bien, muy claramente, a pesar de que tiene una mirada muy crítica del Frente Amplio y habla desde una posición. Me parece que es muy interesante para entender en parte lo que ocurre con el Frente Amplio, quiénes son, hacia dónde van, cuáles son sus luces y cuáles son sus sombras. Muy agradecido, Andrea, por la entrevista. Ya dije un honor y muchas gracias a Líes también y a todos los presentes por haber estado aquí. Muy agradecido. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias Andrea por acompañarnos en esta actividad y a Daniel por estar aquí en lo que es su casa. Así que muchas gracias a todos también los que nos acompañaron presencialmente. Los invitamos a comprar el libro que está en la entrada y también comprar los otros libros de Daniel Mansuy, suscribirse a nuestra revista Punto y Coma y los dejo también por último muy invitados a el 3 de octubre, queda todavía un tiempo, pero vamos a tener un seminario. ¿Qué se juega Chile en las elecciones 2025? Va a ser desde las 8:45 de la mañana en adelante. Los invito a estar atentos desde mañana en las redes sociales a todo el detalle y los invito ahora a tomar un vino de honor. Muchas gracias.